chicos, en este vídeo vamos a ver cómo importar un archivo .blend de Blender a Godot. Yo aquí tengo mi cubo y vamos a ver cómo importar el cubo a Godot. Le damos a Project Settings, bajamos hasta abajo del todo, donde pone File System Import. Tenemos que poner On en Enable Blender. Le damos a Save y Restart. Esto cerrará y volverá a abrir el programa. Vale, una vez reiniciado, le damos a Editor Settings y buscamos otra vez en File System la que pone Import. Yo aquí ya tengo el path, la ruta a Blender. Para encontrar el path, una manera simple de hacerlo sería, le damos a la Windows y buscamos el que pone Blender. Cogemos la aplicación, la arrastramos para crear un acceso directo, clic derecho, propiedades, y donde pone destino, lo copiamos. Esto lo podemos cerrar y borrar. Vamos a Godot y aquí pegamos lo que acabamos de copiar. Cuidado que al final de todo hay unas comitas, las borramos y ya lo tendríamos. Le damos a Save y Restart. Vale, una vez reiniciado, lo único que tendríamos que hacer sería coger nuestro archivo Blender, arrastrarlo. Si os sale esto, es porque o tenéis mala ruta, o porque os habéis dejado las comitas como yo, o porque la versión es inferior a 3, o está mal, como sería mi caso. ¿Veis que pone Blender /launcher.exe? Habría que quitarlo del launcher y dejar solo blender.exe. ¿Ves que ahora pone que es válida? Le damos a confirmar y se estará importando. Perfecto. Vamos a hacer una prueba. Vamos a poner, como podéis ver, se ha importado perfectamente. Vale, ya nos estaréis preguntando, ¿para qué quiero un .blend y no un .fbx o un .object? Muy fácil, porque el .blend nos permite editar la figura desde Blender y no tener que importar otra vez el archivo. Directamente se aguardaría. Para hacerlo, simplemente le damos a abrir y aquí tendríamos nuestro archivo. Simplemente tendríamos que abrir este archivo, Blender, y aquí tenemos nuestro cubo. ¿Qué pasa? Imaginar que ahora borro el cubo y pongo una esfera. Le doy a guardar, vuelvo a Godot y se me actualiza la esfera. Solo tenéis que abrir el archivo, editarlo, guardar en Blender y otra vez entréis a Godot, lo tendréis actualizado. No tendríamos que estar importando archivos. Es importante que cuando vosotros pongáis el archivo, abráis el archivo que está en vuestro proyecto de Godot, porque de otra manera estaríais editando un archivo que no es. Así que le daríais aquí, que es mostrar la carpeta donde tenéis el proyecto. Y una vez en la carpeta de nuestro proyecto, aquí tenemos el .blend que queremos editar. Es importante esto porque si estáis editando otro, esto no va a funcionar. Tenéis que estar editando el que está dentro de vuestro proyecto. ¿Vale? Una vez dicho esto, espero que os haya gustado. Darle un fuerte like, suscribíos y nos vemos en la próxima. Adiós.